Sociología rural, agroecología y extensión cubre 3 áreas disciplinares. Mientras la sociología estudia, analiza y construye un debate crítico sobre determinadas problemáticas, la extensión, basándose precisamente en las herramientas que le otorgan las ciencias sociales, tanto teóricas, empíricas como de gestión, diseña y implementa estrategias para dar respuesta a esas problemáticas. En el área disciplinar de sociología rural vamos a prestar especial atención a las ideas y conceptos generales, a qué entendemos por ruralidad, a quiénes son los actores rurales y a los escenarios rurales, qué características tienen, cómo se presentan esos territorios. Dentro del área de agroecología vamos a estudiar las diferentes concepciones y modalidades, qué es la producción orgánica, qué es la producción ecológica y qué entendemos por agroecología o producción agroecológica. También vamos a prestar especial atención a cómo se experimenta esto en diferentes partes del mundo. Dentro del área de extensión vamos a ver qué significa, cuáles son los diferentes tipos y cómo fue evolucionando esta concepción. ¿Extensión para qué? Para mejorar la calidad de vida de estas comunidades rurales, para conseguir entonces un desarrollo integral, un desarrollo rural territorial. El foco de atención de estas 3 áreas fue cambiando con el tiempo, buscando dar respuesta a la realidad en estos nuevos contextos. Es así que surge esta nueva agenda de la sociología y de la extensión rural. En las últimas décadas, la dinámica económica y social, tanto del agro latinoamericano como a nivel global, se ha transformado de manera muy acelerada, empujada por cambios en la estructura rural, cambios impuestos por las políticas neoliberales que han forzado el crecimiento de cultivos redituables en desmedro de la sustentabilidad, distintas ramas de la producción agropecuaria, pobladores rurales excluidos de ese desarrollo integral que estos procesos de globalización han impuesto. Entonces, esta nueva agenda de la sociología y la extensión rural prestan especial atención en los conceptos y presupuestos teóricos y metodológicos para realizar las investigaciones e identificar estas problemáticas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la identidad, con el consumo y el ocio, con la sexualidad, con el trabajo y con las perspectivas a futuro? Las políticas generacionales rurales, cómo se dan, cómo se trabajan a través de las distintas instancias gubernamentales, la juventud y la participación ciudadana, el rol de las organizaciones juveniles y las ONG. También el género en los distintos grupos etarios, la nueva ruralidad ante la diversidad generacional, cómo impacta la modernización agraria en los diferentes grupos de edades y también qué pasa con ese territorio local y cómo se vincula con esa globalización. ¿Qué pasa también, por ejemplo, con las asociaciones productivas, la economía solidaria y las cooperativas? ¿Cómo son estas modalidades, tanto de subsistencia como para ayudar a esta subsistencia o como para colocar la producción, sea pequeña o como sea, en el mercado? ¿Cómo funciona esta particular forma de asociarse, de economías solidarias? ¿Cómo son las interrelaciones? ¿Qué pasa con las cooperativas, sobre todo de mujeres, que realizan una tarea sumamente esencial, sobre todo cuando están a cargo de hogares, cuando no tienen otro tipo de salida laboral? Uno de los focos de atención en el estudio y en el trabajo que se hace tanto desde la sociología rural como desde la extensión es en la promoción de estas asociaciones productivas, de esta economía solidaria y de las cooperativas. ¿Qué pasa también con el medio ambiente, el desarrollo sustentable? ¿Cómo es el problema del agua? El impacto socioambiental de estos grandes proyectos de inversión en áreas rurales, estos hoteles 5 estrellas, las mineras a cielo abierto, cómo impactan en el medio ambiente, cómo se podría hacer una mejor planificación territorial, cómo es el conflicto y los movimientos sociales, sobre todo los ambientales, qué pasa con la pobreza rural y el medio ambiente, qué pasa con las energías renovables y el medio ambiente, con la institucionalidad y las políticas ambientales. Bueno, todos estos son temas centrales tanto en la sociología como en la extensión rural en esta agenda.
Este tema es muy importante, el tema de los complejos agroindustriales y la globalización agroalimentaria, que tiene que ver con la parte industrial y con toda la base para esa parte industrial, con estos cultivos, con el monocultivo realizado de manera masiva y con estos complejos industriales que muchas veces se llevaron las pequeñas industrias, la industria artesanal, sobre todo en Latinoamérica. La Unión Europea se dio un gran debate de cómo mantener la producción artesanal y las pequeñas producciones cuando el proceso de globalización era prácticamente irreversible y a través de las marcas territoriales, de las rutas específicas y de la protección territorial y de la identidad geográfica, se hizo un trabajo como para poder sobrellevar estos procesos de globalización. ¿Qué pasa con esto de los mercados saludables y productivos? ¿Cómo se interrelacionan con la comunidad? ¿Cómo los aceptan? ¿Cómo se interrelacionan? ¿Cómo se ofrecen? ¿Qué pasa? Y este tema es muy importante sobre todo para la veterinaria. ¿Qué pasa con la seguridad alimentaria? ¿Qué pasa con los saberes, con las prácticas, tanto del conocimiento del proceso de los alimentos como de la conservación? ¿Qué pasa con la producción de alimentos, sobre todo los dirigidos para el autoconsumo en familias rurales, como aquellos que una vez que satisfacieron las necesidades básicas van al mercado? ¿Qué pasa con la migración y la alimentación, las cocinas regionales, los procesos de conformación e influencia como patrimonio cultural, las percepciones de la ruralidad a partir de características atribuidas a los alimentos? ¿Cuáles serían para esto los nichos de mercados? ¿Y qué pasa con ese turismo rural, que en muchos casos se le llama turismo naranja, ese turismo sustentable que tiene mucho más que ver con la cultura, con las identidades, que con un turismo masivo? También, ¿qué pasa con esta forma de comercializar, como el comercio justo, y cómo se contrapone todos estos de fast food con el slow food o con esta forma nueva de entender la alimentación y la producción de agroalimentos de muchísima mayor calidad? Y ya casi finalmente tener en cuenta cómo son las políticas públicas y el desarrollo rural. ¿Cuál es la importancia del Estado en la formulación de esas políticas públicas? No solamente del Estado a nivel nacional, porque muchas veces cuando nosotros asociamos la palabra Estado al Estado central o al Estado nacional, sino que hacen los estados y los gobiernos locales y regionales en estas políticas de desarrollo territorial.